Ya. Buenas tardes, mi nombre es Edwin García, soy estudiante de Tecnología Electrónica de la Universidad Minuto de Dios. Este video lo vamos a hacer para ver para la conexión de un control de temperatura Toki de referencia TR9. Vamos a indicar unas características y unas aplicaciones en general para las cuales son utilizados estos dispositivos. Una de las características es las entradas que maneja el dispositivo. El dispositivo permite manejar distintos tipos de sensores, normalmente termopares, como son las termocuplas tipo K, tipo J, tipo T, tipo S, tipo B, las PT100, las PT1000, ¿sí? Maneja entradas de 0 a 20 milivoltios y de 0 a 50 milivoltios. Lo podemos conectar distintos dispositivos de sensado como son de presión, humedad, temperatura, velocidad y pues otros que podamos encontrar en la industria. Obviamente eso es mediante transductores que nos permiten convertir la señal análoga a digital e interpretar en el control. Las aplicaciones que pueden trabajar son diversas. Se puede trabajar en calderas para sincronizar la velocidad de los motores, para tener referencia de una humedad relativa en algún proceso, sea de alimentos, producción de algún material delicado o ropa o etcétera. También la humedad, la temperatura y la presión, digamos dispositivos, tuberías donde se maneja presión y quieren mantener el control, la visualización de qué presión se mantiene en la tubería. Este es el control Toki de referencia TR9 que se encuentra en la universidad. El control maneja 11 pines de conexión. En el pin 1 y en el pin 2 se maneja la entrada de alimentación. El dispositivo trabaja de 100 a 240 voltios, lo que quiere decir que o lo podemos conectar a 110 o a 220 dependiendo la entrada de voltaje que tengamos en el sitio. En el pin 3, 4, 5 y 6 encontramos que están las salidas O2, la alarma 1 y la alarma 2, las cuales están representadas mediante contactos secos, y estos contactos secos no soportan mucha carga. El 6 es el común de la alarma 1, la alarma 2 y la salida 2. Entonces ya en el 5, en el 4 o en el 3 podemos saber qué contacto queremos que dispare. En el pin 7, en el pin 8 es la salida principal, la salida 1, que en este control está como referencia un relevo seco. También podemos encontrar SSRs que pueden trabajar, salidas de SSR que pueden trabajar de 0 a 12 voltios o de 0 a 24 voltios en DC. Otra señal de miliamperios que es de 4 a 20 miliamperios para dispositivos que necesitan variar por su funcionamiento. En el pin 9, 10 y 11 son las entradas de las señales. En este caso vamos a conectar un termopar que es de referencia a termocupla J. Se les recomienda prestar atención en esta parte porque para que poder conectar los sensores de dos pines, como es la termocupla J, se necesita hacer un puente entre 9 y 11 y después sí conectar la termocupla entre 10 y 11. Vamos a conectar la alimentación y el sensor del control. Pin 1 y pin 2, alimentación. Entre el pin 9 y en el pin 11 hacemos un puente porque vamos a conectar una termocupla de 2 hilos. Cuando es una PT100, si no hay necesidad de hacer el puente. Sin este puente no funcionan las termopares. Conectamos, indica la parte negativa en el pin 10, la parte negativa del sensor en el pin 10. Y en el pin 11 la parte positiva. Si lo conecta al revés, el control le va a generar en su salida en el display un error.
cuando el control arranca nos muestra el tipo de entrada que está manejando, el tipo de sensor que está manejando y nos muestra la temperatura mínima y la máxima que él va a leer. Vamos a ingresar al menú principal. Acá vemos los botones para aumentar y disminuir y el enter. Para entrar al menú principal, donde vamos a configurar el tipo de sensor que vamos a manejar, mantenemos estos dos botones oprimidos durante 3 segundos y él entra a un menú principal. En este menú le damos el número 11 para poder ingresar a la configuración de la temperatura. Le damos enter y él dice el tipo de entrada en números. En el manual podemos observar los tipos de entrada que maneja este control, que son de 0 a 12 entradas. De 0 a 5 maneja termocuplas o termopares, como son la termocupla S, la B, la K, la E, la T y la J. Entre el 7 y el 8 PT100, y las otras 9, 10 y 11 son entradas de señales, las cuales vamos a manejar mediante transductores o dispositivos que nos disparan señales de 0 a 20 milivoltios o de 0 a 50 milivoltios. El de nosotros es el número 5, que es el tipo J. Lo configuramos, le vamos a configurar la temperatura mínima que deseamos. Vamos a dejarla en 0 y la temperatura máxima que maneja el control y el sensor, que es hasta 800 grados. Listo, salimos del menú principal. Para entrar al menú secundario, mantenemos oprimido Enter y nos muestra la banda proporcional, que es el switcheo de las salidas, dependiendo de la velocidad que nosotros queramos manejar. Después sigue la integral, después la derivada, después el modo de control, después el ajuste proporcional, la histéresis, que es la oscilación que nosotros deseamos manejar, la alarma 1, que en este caso la podríamos dejar en 10 o dependiendo de lo que quiera manejar cada quien, la salida de temperatura que vamos a manejar. La alarma 2 también la podemos configurar a otro tipo de temperatura diferente. Y lo demás se deja genérico. En la parte roja se observa la temperatura que está midiendo el control en ese momento, y la verde es la que se configura. Para poder configurar la verde, le damos Enter una vez y lo subimos o lo bajamos dependiendo la necesidad de temperatura a la que deseemos ya. Cuando lo configuramos, le damos Enter y ya acá empieza a funcionar. En la parte izquierda del control vemos cuando trabaja cada contacto. Aquí podemos observar que necesitamos llegar a 52 grados, entonces la salida 1 está disparada. Si configuramos la salida 2, también tiene su indicador, y la alarma 1 y la alarma 2 también tiene un indicador que dice que ya se está disparando y todo. Esta es la forma de conectar correctamente un control de temperatura Toki TR9. Muchísimas gracias.